Bienvenidos a Frecuencia Soberana, el podcast que te guiará a dominar el arte de transformar tu vida a través del poder de tu voz, convirtiendo tus palabras en el puente hacia la versión más exitosa y auténtica de vos misma. Mi nombre es Dalila Roquia y estoy aquí para que aprendamos cómo nuestra voz puede convertirse en una herramienta poderosa para manifestar la realidad que realmente deseas. Únete a esta frecuencia de almas soberanas, conscientes y empoderadas, listas a reconocer su mensaje único y mostrarlo con soberanía al mundo. Allá vamos. Muy bienvenidas, almas conscientes, soberanas, empoderadas a este gran episodio. Hoy la verdad que tengo el honor y una invitada de lujo, una mujer que admiro profundamente, no solo por su trayectoria, sino por su gran sensibilidad y profundidad en acompañar a las personas a encontrar su propia voz. Ella es Gaby Cárdenas, la reina, actriz, cantante, directora musical de doblaje con más de 40 años de experiencia, ¿sí? Trabajando en producciones como Disney, Netflix, bueno, un montón de cosas, pero más allá de eso, Gaby, tengo que decirte que esas son las cosas que haces. ¿Quién sos? Sos un ser maravilloso, un alma bondadosa, pura, y es lo que me hizo enamorar, ¿sí? de todo tu ser, ¿sí? Una mujer que realmente tiene una sensibilidad tan grande y entiende la voz como un puente hacia el alma, ¿no? Como un canal de transformación profunda para conectar con lo más esencial de nuestro ser. Así que, ¿qué decirte, Gaby? Bienvenida a este espacio y muchísimas gracias, gracias por estar aquí junto a nuestra comunidad de Frecuencia Soberana. Bienvenida, Gaby. Muchísimas gracias, Dali, qué bárbara, qué presentación, qué compromiso y qué alegría sobre todo estar aquí contigo, con tu público, porque además eso que dices es tan especial, cómo nos conectamos a través de nuestra voz, precisamente tú y yo, y cómo nos dimos cuenta y hablamos de qué tanto había liberado de nuestra persona, de nuestra alma, de nuestro ser, la utilización de nuestra voz. Para mí fue todo un honor y todo un gusto compartir contigo en el Festival Viva Voz, pero sobre todo haberte conocido, porque son esas experiencias y esas cosas que me llevo en el alma. Y no hay nada que me fascine más de lo que de lo que tú haces, que precisamente encontrar la voz como un vehículo de transformación, como un vehículo de conexión con lo que somos, con lo que queremos ser y con lo más profundo de nuestra alma, con lo más recóndito de nuestro espíritu, que muchas veces no dejamos ver, pero la voz lo delata. Mm. Así es, sin más ni menos. Totalmente, totalmente. Siempre Ujú. digo que los ojos y la boca, ¿no? La voz son la ventana del alma y nos desnudan completamente, ¿no? Por eso trabajar nuestra voz, ya sea tanto en el canto, en producciones, lo que sea, ¿no? O simplemente abrir este micrófono, abrir esta cámara y expresarnos es un montón y es un acto de vulnerabilidad absoluta. Entonces yo Totalmente. siempre digo de que la voz siempre para mí fue una bella excusa para conocerme en profundidad. Así que qué lindo, Gaby, qué lindo hemos tenido la oportunidad de conocernos bien, como decís, allá al principio de septiembre por Bogotá, Sí. Colombia. Colombia ha sido la ciudad que nos ha unido y agradecida a la vida por eso y porque hemos tenido ahí unos instantes para conversar cómo nuestra voz y sobre todo nosotras, ¿no? Desde el canto, cómo nos acompañó a sacar, como vos lo decías, ¿no? Ese dragón, ¿no? Que cada vez que Sí. cantamos, ¿no? El dragón nos toma. Me encantaría que nos cuentes, Gaby, cómo fue que tuviste ese primer encuentro consciente, ¿no? Con tu propia voz. Yo recuerdo dos momentos muy particulares en la casa. En mi casa siempre se cantó, ¿no? Mi mamá cantaba, mi abuela cantaba, era algo que nos era natural. Y entonces, pues no era nada que nos hiciera que nos aplaudieran, no era un show, simplemente era algo que se hacía cotidianamente. Y cantaban todo el tiempo. A mi mamá le decían el radio porque no paraba de cantar todo, mientras lavaba, mientras cocinaba, mientras hacía todo. Y bueno, pues como te digo, para mí fue pues una parte esencial de mi vida cotidiana. Me empecé a dar cuenta que esto era algo más que saliera simplemente como la risa o como el llanto, que también son fenómenos vocales y de eso podemos Mm. hablar un poco más adelante, ¿no? Los suspiros, la risa, el Ay, me llanto, encantaría. el sollozo, todo eso forma parte de nuestra personalidad y ya veremos que también funcionan como una forma de terapia. Entonces, me di cuenta.
porque cuando yo cantaba frente a otras personas, me daba cuenta que pasaban cosas. O sea, no en la casa, no yo sola, no con ellas, sino de pronto cuando cantaba frente a ciertos públicos, pasaban cosas. Es decir, Mm. personas que yo veía que despertaban un poco, que ponían atención. Empecé por ahí de los 6 años con este tipo de cosas, pero sin embargo, no me di cuenta de plano hasta que en la graduación de la preparatoria de la escuela intermedia, me, no había tenido una buena experiencia en la escuela, siempre había sido una niña rara, etcétera, y entonces pues nunca había, Bienvenida al club. exactamente, nunca había sido parte del grupo de las populares, ni muchísimo menos, pero yo cantaba, y eso, cuando eso pasaba, aparentemente todas las asperezas se limaban, aparentemente las personas me miraban de otra forma, pero siempre era como en petit comité, en pequeños grupos. Antes de entrar yo vivía con la guitarra pegada a mi cuerpo todo el tiempo, era una extensión de mí. Sin embargo, en la graduación, en la fiesta de graduación, todas aquellas personas que algún día me hicieron a un lado o se burlaron o no Mm. me hicieron caso y todo, medio en burla empezaron a pedir que yo cantara y bueno, me fui con la orquesta a ver qué sabían, a ver en qué clave estaba, cómo podíamos hacerlo sonar y me dispuse a cantar una canción. El escenario creo que debe haber estado levantado no más de 10 centímetros del piso, o sea, nada. Y, eh, y de pronto, al apagarse las luces y empezar a cantar, la gente se empezó a acercar, se empezó a acercar, se empezó a acercar cada vez más. Y de verdad pude observar con mucho miedo, porque bueno, pues era toda una experiencia nueva para mí, eh, esa transformación en los rostros y en las actitudes. Y personas que habían sido incluso hasta violentas, de pronto me empezaron a regalar flores, pero no solamente conmigo, se empezaron a juntar, se abrazaron, y se volvió un momento tan emotivo y me di cuenta del enorme poder de transformación Mm. que tiene la voz, es decir, los efectos que puede causar, para bien o para mal, Mm. lo que puede provocar que la gente, tres cosas muy importantes, que la gente sienta, que la gente piense y que la gente haga. Son tres efectos de transformación de ti como detentor de la voz, o sea, como aquella persona que lo expresa hacia los demás. Y entonces pensé, si eso puede hacer en los otros, ¿qué puede hacer en nosotros? Claro. O sea, puede tener un enorme poder de transformación y de hecho lo hace. O sea, cuando tú cantas, yo siempre he dicho, soy actriz y también soy cantante, que cuando me subo a un escenario y actúo, creo en mí, pero cuando canto, creo en Dios, Ay, qué hermoso, Gaby. porque es un vehículo que ni siquiera requiere de las palabras. Tú puedes estar Mm. cantando simplemente una melodía, cualquier cosa, y sientes verdaderamente cómo cambia algo adentro de ti. Y si te pones a meditarlo con atención, sentirás que tu sangre corre a una velocidad diferente, que tú vas a respirar, obviamente, para poder cantar con otro ritmo. Y entonces todo esto genera sin duda una transformación energética y eso provoca efectos en ti y en los demás. No me Wow. queda la menor duda. No, increíble esto, más que increíble, súper creíble. Resueno muchísimo con tu historia de la que no eras la popular, de que eras Sí, o sea, la rara. la rara, tal cual. Y a mí me pasó algo muy parecido. Yo vengo de un pueblo muy pequeñito, de aquí de mi país, de la provincia de Córdoba, y creo que fui una de las primeras que se animó a subirse a cantar, ¿no? En una secundaria, ¿no? O sea, Claro. estoy hablando de tener 16, 17 años, Ujú. con todo lo que implica esa edad, ¿no? Con Sí, todo lo que justo. implica y yo siempre sentí eso, que cuando yo canto yo me transformo. La gente siempre me dijo, no sos vos. Es como Sí. que sos vos, pero no sos vos, o sea, te transformás. Yo lo que siento cuando canto y por eso quiero traer lo que yo siempre comparto con las personas y por eso abro este canal y por eso dije, Gaby tiene que estar aquí en este episodio para hablar lo que nosotros hablamos en nuestra intimidad allí en Bogotá. Sí. El canto es un derecho sagrado para todo el mundo. Es una herramienta para conectar con lo que vos acabás de decir, no lo podrías haber dicho de la mejor manera con, con Dios, ¿no? Porque realmente es un vehículo sagrado, ¿no? Ese primer lenguaje de la creación y
Wow, me toca porque realmente lo que yo sentía en esa adolescente, ¿no? Yo hoy me miro atrás, hoy siendo la mujer que soy, a esa adolescente y era, wow, cuando yo abría la boca y cantaba, era esto lo que vos decís, la Mm. atmósfera cambiaba completamente y hasta yo corporalmente, que solía tener los hombros, Sí, o sea, me erguía, era como que la misma voz, la columna vertebral, sí, es como que todo, el pecho se ampliaba, yo cambiaba completamente, yo hoy agarro un micrófono, yo hoy me pongo a cantar y cambia completamente hasta mi postura corporal. Y lo loco es que la puedo sostener. Porque no es que me sí. pongo derecha por la foto, o sea, tenés que estar 2 horas cantando, pero es una transformación hasta física, yo diría. Totalmente, esto que decías de lo del dragón, yo se los comentaba mucho a mis alumnos. Tuve la oportunidad de estar en un reality show que no es la experiencia más, quiero decir, es muy enriquecedor, pero no es una experiencia necesariamente agradable, ni para los que estamos como profesores, ni para los que están como alumnos. Este reality show se llamaba La Academia, Ujú, lo hicimos acá en México y pues ujú. yo pertenece, o sea, tuve la oportunidad de ser maestra fundadora y estuve durante 5 generaciones y me tocó ver chicos que luchaban con su voz, tratando de hacerla un, tratando de hacer que sonara bien, cuando lo Claro, único que tenían que perfecta. hacer era que sonara, Claro. porque la conexión y lo que habíamos visto en ellos, cuando los vimos en las audiciones, en los castings, era esta cosa totalmente intangible Mm, que llamamos talento. Y desde ese punto de vista, hablando de específicamente lo vocal, para mí el talento es la capacidad que tiene un ser humano de transformarse y de hacer sentir cosas a otro, aunque te cante 2 líneas, aunque no tengan palabras, etcétera. Entonces, ese era mi criterio para seleccionar a la gente. No importaba si tenía miedo, no importaba si no se sabía la canción, no importaba si lo que fuera, es decir, esa persona conectó, hizo sentir, vamos, vale la pena, hay que wow. ver qué más trae, ¿no? Entonces, me tocaron muchos alumnos y yo siempre les decía, deja salir al dragón, deja de preocuparte por hacerlo bien, simplemente hazlo, ya lo tienes, ya lo traes, ahora déjalo salir. Muchas veces el medio y los maestros y la educación, que no es necesariamente lo más adecuado para permitir que salga este dragón, nos va limitando, nos va haciendo sentir que no merecemos, que no somos los mejores, nos hace compararnos con otros Mm, todo el tiempo y eso va minando y va generando las sensaciones como si te fuera generando capas de concreto, cosas que te van limitando y no permite que salga ese espíritu originario, esa voz tuya. Entonces, en el momento en el que tú conectas con el dragón, todas esas capas se rompen. Es como romper sí. esas enormes cosas de concreto que tenemos enfrente y dejas de ser tú mismo. Te paras allá arriba del escenario y te conviertes en un vehículo de esa energía. Dios, como lo quieras entender, yo les Sí, decía a sí, los claro. chicos, tú eres una antena, tú te tienes que convertir en una antena de la energía del universo. Y eso lo pienso en todos los artistas, no solo en los artistas de la voz. Pero nosotros, los que tenemos la oportunidad de estar arriba de un escenario, de ser artistas de ejecución, el chiste es que tú eres una antena para captar toda esa energía del universo, transformarla y dejarla salir potenciada. Es decir, eres una antena y al mismo tiempo un amplificador. Eso es la voz, eso es el canto. Mm, ¿Y el totalmente. canto por qué? Porque tu voz hablada requiere de palabras, pero el llanto, la risa y el canto no requieren de palabras. Llegamos al mundo cantando, porque nuestro primer grito, nuestro primer llanto es un esfuerzo del ser Sí. humano por hacer funcionar sus pulmones y por ponerlos a prueba. Entonces, llegamos cantando. Mm, Eso es lo totalmente. que a mí me parece que tiene que ver con esto que decías, ¿no? De que te impactó de la conferencia, que es Sí. deja salir al dragón, es decir, rompe todas esas capas que te han impuesto acerca de si cantas bien o no cantas bien, de si te ves bien o no te ves bien, de si mereces o no mereces, simplemente déjalo salir. Totalmente. Yo, junto con los alumnos de doblaje, que tenemos la materia en donde los acompaño a, siempre les digo, a ablandar nuestro instrumento, ¿no? Para Ujú. permitirnos ser más permeables, para proyectar nuestra voz. Y a veces creemos que la proyección de nuestra voz tiene que ver solo con cuestiones técnicas, y no, es justamente esto que vos decís, sacar el dragón. Y sacar el dragón implica también reconocer que está bien hacer las cosas no tan bien.
Ni siquiera voy a Claro, decir mal, ¿no? Esto que vos traías, escuchabas voces que quizás no eran perfectas, no eran tan pulidas, pero traspasaban, no solo sí, pasaban, porque hay voces que pasan. A mí he escuchado voces que son impecables y perfectas, pero no nos dicen absolutamente nada, ¿no? Y hay otras voces que, wow, te tocan el alma de una manera que sí. es, no tiene palabras, ¿no? Entonces, realmente que siempre digo que el permitirse, tengo una clase exclusivamente de esto, de salir de los mitos de lo que es estar afinados, ¿no? Que en realidad Claro, la afinación requiere reconocer que algo en mí no está bien, digamos, porque afinar significa corregir, retocar, purificar, entonces está dando por sí, hecho algo. Pero si yo no me permito mostrar eso que tengo que corregir, eso que quiero pulir, no le doy tampoco la oportunidad al maestro o a quien ahí está enseñándome a que me dé herramientas. Entonces nos formamos en serie, ¿no? Entonces ahí es como decir, wow, claro. permitirse la vulnerabilidad de mostrar tu diamante en bruto, como siempre digo también, ¿no? Tu voz en todas sus aristas, sin miedo, sin vergüenza, porque cuando conozcas todo lo que hay, la pulís y la trabajás y le das la forma que quieras, ¿no? Y qué bueno que haces esta analogía con un diamante, porque yo lo pienso un poco como la escultura. Decía Miguel Ángel que él podía esculpir no porque tuviera algo en la cabeza, sino porque veía la piedra y veía lo que estaba dentro. Y lo único que tenía que hacer era quitar lo que le Claro, sobraba. no, Gaby, me río porque mis alumnos no me van a dejar mentir, porque yo en las clases siempre le digo que traigo de ejemplo a Miguel Ángel con La Piedad, que es una obra de Claro, arte, pero de una impecabilidad. Le digo, ¿qué necesitó Miguel Ángel para llegar a esa perfección, ¿no? A esa impecabilidad, es encontrarse con esa roca de mármol en claro. bruto, ¿no? Y esa es nuestra voz. Cuanto vos más puedas abrazar eso, después la pulís como querés. Me río porque casi conexión, Gaby. Claro, es que no se trata de agregar cosas No, como en no. la pintura, no, no, se trata de descubrir qué es lo que está ahí e ir quitando lo que sobra. Mira, yo siempre les digo a las personas que llegan a doblaje, acá en México existe una costumbre que es decir, me reporto, ¿no? Entonces las personas llegan y dicen, te tocan la puerta, estás grabando, se asoman y te dicen, señora, soy fulanito de tal, me reporto. O te los encuentras en los pasillos y te dicen eso. Entonces yo siempre les pregunto, ¿cantas? Y me contestan, bueno, es que estoy tomando clases. Y yo digo, ¿por? Te estoy haciendo una pregunta muy simple. Claro. ¿Cantas? Bueno, es que yo, a ver, y Ay, entonces sí, le sí. digo, refraseo, ¿corres? Y se me quedan viendo y le digo, a ver, si necesitas correr porque te viene persiguiendo un ratero, o necesitas correr para O alcanzar el corres. camión, vas a correr feo, vas a correr mal, te vas a lastimar a lo mejor, pero vas a correr. Bueno, cantar es lo mismo. Es algo natural de los seres humanos. Cantas. Si tú tomas clases, es co- em, para no lastimarte Ujú. y para mejorar, para reconocer otras habilidades, pero no porque no cantes. Las clases no te van a ayudar a cantar, te van a ayudar a cantar mejor Mejor. eventualmente, pero Total. no te van a enseñar a cantar. Lo primero que tenemos que hacer los seres humanos es quitarnos este mito de que hay que tomar clases para todo. Claro. Es decir, la educación es de muchos estilos, pero una cosa es la educación formativa y otra cosa es la instrucción. Mm. Entonces hay que tener cuidado, porque muchas veces una clase es sinónimo de castrar totalmente tu creatividad, porque te indica que las cosas solamente son válidas y se hacen de cierta manera. Y sabemos que la creatividad, el objetivo de la creatividad, bueno, más bien, la creatividad surge de plantearte problemas, no de resolverlos. Entonces, una Mm. vez que tú te planteas un problema y dices, y si lo hago por aquí, y si lo hago por acá, y si mejor hago esto, y si mejor hago aquello más allá, no te da una fórmula específica para resolverlo. Por lo tanto, no hay fórmulas. Lo que tienes que despertar es esa posibilidad de preguntar, de cuestionarte cosas y de plantearte una infinidad de respuestas, las que Totalmente. quieras. Y a partir de ahí, entonces empezar a trabajar. Es más, esto que decías de la afinación. La afinación es un concepto occidental.
para Ujú. empezar, porque se refiere a instrumentos temperados, o sea, solamente tenemos 12 notas. ¿Y qué hay de los árabes y de los Claro. indios y de todas las personas que cantan estas cosas rarísimas con microtonos y que pasan por todas las comas? ¿Por qué lo pueden hacer? Porque no tienen la limitación No, claro, mental, no tienen la estructura ajá, que ni nosotros siquiera nos... vocalmente. En cambio, ¿No? nosotros sabemos que no podemos dar más que 12 sonidos en diferentes escalas. Y cuando no los damos, si nos damos cuenta, entonces tendemos a poner el otro sonido forzosamente. Y eso está muy bien, pero esa es una de tantas formas de cantar. Mm, La afinación occidental. mm, Esa es una de tantas formas de cantar. La voz no es un instrumento temperado. Nosotros podríamos hacer lo que hacen estas mujeres maravillosas en el norte de África, que ni siquiera cierran las cuerdas, o podríamos no. cantar yodel de forma natural, o podríamos cantar lo que cantan los indios en las ragas o los árabes. Y nos va a costar muchísimo trabajo reentrenarnos para poder hacer eso, porque ni el oído ni la laringe están formados para ese tipo de cosas. Entonces, démonos cuenta, pues, de que la afinación es una, o sea, la afinación estricta como la conocemos, es una de tantas formas de cantar. Solo una, pero hay muchas otras. Wow, cómo nos condicionan, ¿no? Cómo nos hacen creer que somos de una determinada manera y por eso me Ujú. encanta mucho traer esto de la analogía de Miguel Ángel con la piedra, con este diamante en bruto, ¿no? Este mármol, en Sí. donde esto que decís, no hay que agregar nada, hay que pulir, ¿no? Y salir de la idea de creer que el canto es algo que yo tengo que incorporar. Como que no Ujú. está en mí, es algo que, como bien vos decís, se me Exacto. tiene que enseñar. ¿No? Es como, y está bien, como vos decís, te pueden instruir, te pueden a enseñar a perfeccionar algo que ya es tuyo, ¿no? No es algo que vos te tienen que, como que lo tenés que tragar al canto, no sé, es algo que comprás y tragás, ¿no? Entonces Sí. digo, wow, qué hermosa esta manera de ver y de acompañar a las personas, a las almas, a que el canto es un medio, un portal sagrado que nos acompaña a liberar estrés, que nos acompaña a tantas cosas. Pensar que culturas milenarias lo usan para como medicina, ¿no? Entonces, Es correcto. wow, cuánta sabiduría en uno mismo y sin tanto concepto de eso, sin tanta explicación, simplemente fluir en el sonido y permitirse sentir, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando cantamos? Es maravilloso. Sí, y sin duda, como te decía, o sea, es una forma de expresión tan natural como reír o como llorar, porque nos damos cuenta de que todas las culturas, y desde las más ancestrales hasta las actuales, que están de pronto como sujetas a una región geográfica no muy alcanzable, todos cantan y cómo se empieza a cantar. Se canta en los funerales, se Mm, canta en las bodas, se canta en los nacimientos, es decir, se inventan pequeñas melodías todo el tiempo. Son, como tú bien lo dices, momentos sagrados, momentos que tienen que acompañar al ser humano a trascender de una u otra manera. Celine Dion decía que la primera canción era cuando un niño gritaba, mamá, ajá, porque siempre estaba diciendo un par de notas que le permitían comunicarse con su madre. Y es real, es decir, nosotros cantamos todo el tiempo si nos damos cuenta. claro. Cantamos cuando estamos haciendo alguna actividad, por lo regular entonamos pequeñas melodías. Cuando la madre arrulla a su hijo, inventa, aunque no sepa ninguna canción de cuna, inventa pequeñas palabras Sí. o pequeños sonidos para poder dormir a su bebé. Y así tenemos como eso miles de ejemplos de cómo el canto es una forma específica que tiene el ser humano de conectar consigo mismo y con los demás. Qué hermoso, Gaby. Aparte, algo que me había impactado en tu conferencia, ¿no? Esto de dirigir la voz, dirigir el alma, hablaste de la voz de mamá, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, la voz de mamá es la primera canción que escuchamos. Así Y es. esa melodía, entonces vos lo dijiste como una frase, no es tan exacta como la voy a decir, pero como que en esto de la dirección, ¿no? Que vos contabas, para que una película te llegue, ¿no? Para que algo te llegue, escucharlo en el idioma en el que te habló tu mamá. Entonces eso me pareció, wow, ¿qué significa para vos esto, Gaby? Pues en realidad ha sido un encuentro
de tiempo, ¿no? O sea, la profesión del doblaje, yo digo que es muy esquizofrénica, porque por una parte existen las conferencias y los clubs de fans y la firma de autógrafos y las Ajá. fotos, porque tú representas, fíjate qué locura, tú no eres el que hace el personaje, tú No, no. solamente eres la voz del Vos. personaje en el idioma de las personas que te están pidiendo un autógrafo. Es decir, eres lo más cercano que esas personas tienen a estar cerca del personaje que les impacta. Obviamente, tú podrás estar al lado de Henry Cavill y no pasa nada, pues la voz de Henry Cavill en español será, en este caso es José Vilchis, Pepe Vilchis es un gran amigo, pero da igual. Sin embargo, le piden autógrafos. Pero nunca vas a poder estar al lado de Goku de Dragon Ball Z. Pero sí puedes estar al lado de Mario Castañeda, que es quien hace la Claro. voz. Entonces, es una profesión esquizofrénica porque por un lado está eso, pero por otro lado, la gente no confiesa ver películas dobladas. Al contrario, lo consideran algo como de poca calidad o de poca sofisticación. Entonces, cuando tú le dices, ay, hicimos las voces de esta película, yo nunca veo películas dobladas, yo siempre las veo en su idioma original. Y yo digo, qué qué bueno que son políglotas y entienden sueco, finés, porque antes solo estaban en inglés, pero ahora Claro. están en muchos otros idiomas. Y si tú te confías a los subtítulos, pues quién sabe qué te estén diciendo. ¿Quién te garantiza que esa película alemana que estás viendo y te está impactando en el subtítulo dice lo que Lo que están están diciendo? diciendo, claro, claro. Simplemente porque son 140 caracteres, no te puedes pasar de No, ahí. no. Vos sabés que me llama la atención porque yo de chica, cuando iba al cine o cuando hoy elijo mirar películas, siempre me he encontrado con. Yo me encanta ver las películas en mi idioma. No me gusta Sí. ver, no me gusta ver el subtítulo, ¿sí? A no ser que no me quede otra. Pero recuerdo que tenía muchas de estas conversaciones, ay, ¿por qué no la mirás en su idioma original? No, no, porque no, primero no tengo ganas de leer, me pierdo un montón de detalles. Sí. O sea, Es, primero. Y segundo, ujú, había algo que ahora lo entendí con vos, ¿sí? De, a mí la película me llega escuchándola con mis claro. O sea, idiomas. yo defendí el doblaje de muchas maneras y todos los actores de doblaje lo hacen, ¿no? Que porque si a muchas personas que son analfabetas, déjame corregir esta luz, ahí está, que porque si a muchas personas que son analfabetas, pues, o analfabetas funcionales, es decir, que pueden leer, pero que les cuesta trabajo entender, que a los débiles visuales, que entonces que era importante que pudieran escuchar la película mejor y no solamente estar leyendo los subtítulos, que a las personas ya mayores o que los niños. Sí, todo está a todo dar, pero todo eso yo te lo puedo rebatir. Lo que no me vas a poder rebatir es que no es lo mismo escuchar otro idioma que oír la película en el idioma en el que te habló tu madre, que es Ujú. lo que yo digo. ¿Por qué? Porque allí las palabras traspasan, la intención traspasa, va más allá de lo que dicen, se siente en el corazón. Y yo me di cuenta, te voy a decir, hice mi primer gran estelar que se llamaba, en una película que se llama Spy, La espía, con Melissa McCarthy, que es una actriz extraordinaria, una gran comediante. Y bueno, yo siempre había ido al cine a ver las películas en inglés, no digo en su idioma original, porque rara vez veía una película en otro idioma que no fuera inglés. Y pues las veía y las oía y las leía. Y de pronto voy a ver esta película donde hago mi primer estelar, nos convoca el director Héctor Emanuel, vamos todos al cine, parte del elenco, pero fuimos a una función regular, no a una función especial, donde había público en la sala. Es una comedia. Y fue la primera vez que me di cuenta de que la gente se reía toda al mismo tiempo. Mm. ¿Por qué? Porque las personas que le estaban oyendo en inglés se reían en un momento. Las personas que habían leído el subtítulo se reían en Creía en otro otro. momento. Las personas que no habían entendido nada, pero O que sea, oían a otros se reírse, reían porque los otros se se reían. reían los otros, ¿no? Pero la única forma que tú tienes de garantizar que toda la gente se ría al mismo tiempo es cuando está hablando en tu idioma. Tal cual. Es decir, el efecto pasa porque todo se conecta inmediatamente. Y allí me di cuenta de lo importante que debe ser, no solamente para nosotros como público, sino para el que hizo la película originalmente, para el filmmaker, para el productor, para el director, que las personas oigan lo que él quiere decir a través de sus actores y pase en su mente y provoque el efecto que el director de verdad quiere causar en una sala de cine con el público al mismo tiempo. La sala de cine es un fenómeno muy particular. La sala del cine es onírica, es decir,
Todos estamos juntos en la oscuridad y Sí, compartimos un sueño. No es lo mismo que verlo en tu casa. En la sala de cine tú compartes una sensación hipnótica sí, una atmósfera totalmente distinta. Exacto. Entonces, en ese compartir, si además lo estás compartiendo en el idioma que hablamos todos, se provoca una química que es trascendental dentro del fenómeno cinematográfico. Y muchos directores lo han entendido y ahora supervisan el doblaje de sus películas a otros idiomas porque se dan cuenta que no solamente es una cuestión de mercadotecnia, es una cuestión de que su mensaje llegue como ellos Claro. quieren que llegue. Sí, esto que vos decís, Entonces, que no sí, pase solamente, sino que trascienda exacto. realmente. No, no, Y es eso realmente, esa es mi verdadera manera de apoyar el doblaje. O sea, esa es la razón por la que es importante. Y claro, ¿por qué no? También verla en su idioma original. Pero son dos fenómenos bien diferentes. claro, claro, totalmente, totalmente. Totalmente Entonces te estamos tienes que dar rechazando uno, oportunidad. sino diciendo que Exacto. Claro. Ese es el asunto, que son dos fenómenos diferentes y pueden hacer la prueba, y se los garantizo, es una experiencia totalmente diferente. sí, sí, totalmente, totalmente. Y la vida misma, ¿no? Como esto que vos decís de la sala del cine en una cuestión onírica, ¿no? Un sueño en Sí, una película, bueno, la vida misma. sí. Es tal cual, Gaby, qué hermoso todo esto que compartís, tan valioso. Me gustaría que profundices un poquito en esto que hablaste del llanto, la risa, Sí. esto que vos decís, ¿no? De cómo nacemos, ¿no? El llanto y también cómo morimos porque Ujú. también morimos a través del suspiro, el último aliento, El último aliento, exactamente. aliento, ¿no? Me gustaría que nos profundices un poquito por ahí, que es interesante. Pues y hablando concretamente de una cuestión funcional, anatómica, fisiológica, lo que nos mantiene vivos en este mundo es la respiración. No hay otra, no hay otra. A través de la respiración recibimos el oxígeno, pero también conectamos con nuestro ser interior. La mejor forma de ponerte en tiempo presente es hacer caso de tu respiración, la forma de controlar los nervios, la forma de ponerte valiente. O sea, la respiración es fundamental. Y todo lo que de fenómeno respiratorio, es decir, de la energía que nosotros obtenemos de la naturaleza para seguir vivos, que es la respiración, Ujú, nos permite al exhalar, o sea, al inhalar, tomar todos los nutrientes que necesitamos del aire y al exhalar también nos permite eliminar las tensiones. ujú, Cuando esa exhalación está acompañada de un esfuerzo más allá de simplemente sacar el o que ya tiene que ver con una cuestión de la ujú. anatomía de las cuerdas vocales, etcétera, entonces se producen distintos sonidos. Empezamos con los gruñidos. Los animales se comunican a través de gruñidos. Ahora ves, o sea, ves muchísimas cosas en redes sociales acerca de los huskies, que los huskies todo el tiempo están literalmente Ajá. hablando y aprenden a imitar los sonidos vocales de los humanos. He visto últimamente muchos de niños que están hablando literalmente con los perros, porque acaban imitando los ladridos y los perros imitan los sonidos vocales de los niños y empiezan a comunicarse. Nosotros nos podemos comunicar con los animales a través de gruñidos, de aullidos, de muchas maneras, de maullidos. Los gatos también imitan de pronto los sonidos de la voz humana. Mm. Porque se da, o sea, es natural que a través de esa imitación nos vamos a comunicar de una mejor manera. Comunicar, esa es otra cosa que tenemos que hablar. Pero en fin, entonces, cuando tú emites un sonido vocal, pones en juego no nada más el aparato, sino la intención. Mm. Si tú gruñes, si tú aúllas, si tú haces una serie de sonidos que me imagino que los primeros humanos fueron capaces de hacer, y poco a poco fueron sofisticando esos sonidos para que se convirtieran en un fenómeno de comunicación. ¿Qué nos dice el llanto? El llanto nos dice si algo duele a nivel físico o Ujú, anímico. ujú, Nos dice si alguien está en peligro. Nos dice a las madres si tenemos que correr a darle de comer a nuestro hijo, si tiene hambre, si tiene sueño. Y una madre puede distinguir perfectamente cuando un llanto es de berrinche, cuando un llanto es de hambre, cuando un llanto es mm. de sueño, cuando un llanto es de dolor. Te dice, no, no, no tiene cólicos. Y tú dices, ¿qué? O sea, para mí es el mismo. No, 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 es que tiene hambre. Ay, ¿cómo supiste?
porque la madre lo sabe. Entonces, el llanto se convierte para el niño, para el forma de comunicación. Se Mm, puede distinguir qué quiere, qué necesita. Él lo sabe, se da cuenta cómo a través del llanto se puede comunicar. Pero con el correr del tiempo, el llanto se convierte en una conexión con las emociones, con los sentimientos y con los recuerdos. Y eso también permite lavar, porque al final las lágrimas son agua y entonces tú vas lavando a través del llanto. En la cuestión de la risa, involuntaria es maravilloso. O sea, sabemos que, por ejemplo, los adolescentes se ríen, creo que 10 veces más de lo que se ríen los adultos. Y ajá, se ríen porque sí. Es decir, va bajando la frecuencia de las risas entre los niños, los adolescentes y luego los adultos. Y la risa es fundamental, porque la risa te conecta con endorfinas. Las endorfinas te permiten sentir menos dolor, con serotonina que te hace más feliz y además, o sea, provoca cosas a la larga que te permiten mejorar tu sistema inmune. mm, Todo está conectado. Somos nuestras hormonas, nuestros neurotransmisores, nuestros moduladores, todo ello está conectado porque somos materia. Y totalmente. entonces, al estar conectado, cada evento vocal que nosotros ejercemos, e incluso el suspirar, como si no se provoca un actor el llanto. O sea, Claro. sabe cómo provocar el llanto porque atrae las sensaciones físicas que lo provocan. Entonces, cuando tú te das cuenta de que puedes reír a voluntad, puedes llorar a voluntad, o que eso está conectado con muchos eventos físicos, estoy hablando solo de las sensaciones, y que eso a su vez puede comunicar, se convierte en un evento. Osho, por ejemplo, tiene un tipo de terapia que es fantástico, que es un día entero llorando, un día entero riendo y un día entero bailando. Listo, sanas todo. Se Limpias y moves acabó. todo. O sea, imagínate lo que es llorar un día entero, la deshidratación. Pero además, bueno, eso te permite expandir tus pulmones y reír, bueno, te hace que te duele el diafragma, claro, pero te va a generar muchísimos neurotransmisores útiles para tu sistema. Y bailar, bueno, te va a hacer sudar, pero te va a dar flexibilidad, te va a dar todo. Entonces, si tú entiendes que tu cuerpo está absolutamente relacionado con la voz, o con el evento vocal que Mm, permite la expresión y la comunicación, en ese momento te vas a dar cuenta que uno no solo canta con la boca, canta con la mente, canta con el cuerpo y con canta con el todo, alma. Así es. totalmente. Por eso la voz como un portal para acceder a nuevos niveles de conciencia con nosotros mismos y el cuerpo es en donde más podemos registrar lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, qué maravilla, la verdad, conectar con esto que decís de la risa, el llanto, como una parte cantada también de todo nuestro Claro, instrumento, ¿no? Yo siempre digo que también acompañar a las personas a entendernos como un instrumento que más allá de que somos un instrumento de cuerda y de viento, ¿no? Un instrumento álmico, el único que tiene alma, ¿no? Entonces, claro que todas estas expresiones del ser nos acompañan a caminar, ¿no? Por esta tierra. Yo siempre digo que primer septenio de los 0 a los 7 años el niño se comunica para sobrevivir. sí, Lo que vos hablabas de la comunicación, ¿no? El tema que hoy somos adultos todavía hablando para sobrevivir. en efecto. Y todo el tiempo, porque a través del lenguaje y fíjate, te voy a poner un ejemplo ahora. Mi hijo está en Japón, viviendo en Japón. Ujú. Lo cual es verdaderamente angustiante porque él es una persona que se comunica, es muy elocuente, se comunica siempre con las palabras, puede convencer, obtener, hacer amigos, todo a través de las palabras. Pero ahora no tiene las palabras. Claro. Se las quitaron porque está en un país en el que para poder expresarte tienes que pasar por un proceso muy complicado, algo que te es ajeno, o sea, no es Europa, no es un idioma, no es una lengua romance, no es nada que conozcas. Y entonces, bueno, al principio fue un poco difícil adaptarse a tratar de comunicar las cosas que él quería, de la forma en la que él quería, sin el lenguaje, sin el idioma, porque ahora voy a hacer una definición. Estuvo batallando mucho con eso, estuvo un poco angustiado y hace unos pocos días se fue de viaje y me dijo, estoy muy apurado porque estoy comprando los Okonomegai. ¿Cómo? ¿De qué me hablas? Me dijo los regalitos.
Me dijo, porque aquí la costumbre es que a donde tú quiera que vayas, tú vas a regresar con regalitos pequeñitos, chácharas, les decimos en México. Sí, Por eso aquí sí. hay tantas tiendas de Los chácharas, me decía. souvenirs. Exacto, porque tú llegas con eso y entonces lo das a tu jefe, a tus coworkers, a tus compañeros de casa. Y me dijo, ¿y eso, mamá? Eso es hablar japonés, Ah. más allá de las palabras. Es real. O sea, nosotros con nuestra conducta y con nuestras actitudes expresamos cosas que además se comunican a través de las palabras. Pero ¿cuántas veces no hemos oído un que te Sí, permite entender lo que otra persona está sí, diciendo? Cuando no hablas su mismo idioma, eres sin embargo capaz de expresar con acciones y con pequeños elementos vocales. claro. Es un fenómeno de Sí, comunicación. tal cual. Pero si Es, no, perdón, si no brota de una intención, que es lo que decíamos hace rato, claro. entonces no sirve. No. No, esto de, claro, lo que pasa es que el lenguaje, la palabra propiamente dicha, como idioma para entendernos entre nosotras, en este Exacto. caso el español, por ejemplo, es un 7% de todo lo que implica la comunicación o el lenguaje. Después todo el Ujú. 93% es el cuerpo y todo lo que tenga que ver con el tono de voz, que en realidad yo lo resumo al lenguaje del universo, el de los estados. O sea, esto que vos decís, las emociones, la energía, lo que vibrás, lo que sentís, entonces claro, cuando nos damos cuenta que solo un 7%, y de paso que yo siempre digo, tenemos lenguas 12 años entre primaria y secundaria de las reglas, de gramaticales y todo del lenguaje, ¿sí? Pero no nos enseñan a trabajar el lenguaje de los estados, ¿no? Esto que vos decís, poder traspasar las palabras y poder comunicarnos con una mirada. Yo creo que el ser humano va camino a la impecabilidad, ¿no? Esto lo decían los toltecas, sé impecable Sí, con tus palabras. Y la impecabilidad en la palabra a veces es hablar menos. sin duda, porque confundimos, el lenguaje no solo es el idioma, el lenguaje es todo, es el cuerpo, es la intención, y quiero abundar un poquito en esto de la intención Sí. referente al canto, referente a la expresión. Cuando tu canto no tiene una intención propiamente, meditamos, que nosotros meditamos, y una vez que tú conectas y entras en estado meditativo, lo que tienes que tener es una intención, es hacia dónde tiene que ir ese estado de meditación. Entonces, cuando tú cantas y solamente cantas para emitir sonidos que tengan una cierta característica, alguien puede juzgar como perfecta o imperfecta, Ujú. pero ese canto no tiene una intención, en realidad no estás conectando con nada. Entonces va a ser muy difícil que despiertes al dragón. El dragón está Claro, dormido, güey, y a él no le importa. Él está dormido y tan tranquilo. Y lo que necesitas es una intención para despertarlo. Le tienes que poner una zanahoria y decir, claro. sal ¿Para qué me ahora. vas a despertar si no sabes para qué? Si no sabes para qué. O No, sea, no me pon una jodás. intención. Entonces, claro, en el momento en el que tú tienes una intención, te vas a dar cuenta cómo el canto automáticamente cobra otra dimensión. Para ti primero y luego para los demás. Yo, en esta experiencia que te decía, tanto del reality show como mucho antes, porque mucho tiempo antes estuve dedicándome a hacer audiciones para formar grupos especializados. Yo veía a la gente que cantaba y decía, ay, ¿por qué está cantando esto? ¿Por qué cantan? Y entonces, cuando alguien me preguntaba qué tenía que preparar, yo le decía, te voy a decir qué es lo que no tienes que preparar. No cantes la canción de moda, porque todo mundo la ha oído hasta el cansancio, se la sabe y va a notar cualquier cosa, cualquier pequeño Todo. Hasta salida los que no saben. hasta lo van a detectar. Uno, Sí. dos, no cantes la canción que tú crees que yo quiero que cantes. Qué O interesante sea, esto que estás diciendo porque lo podemos traspolar a la vida misma. por supuesto. O tercera, no cantes la canción que crees que te hace lucir. Cuatro, en México, no cantes nada de José José ni de Luis Miguel. Pues, porque, Claro. porque todo el mundo los conoce y todo el mundo inmediatamente te va a comparar. Mm, ¿Qué tienes que cantar? Lo que te haga sentir. mm. Así sea la canción más simple, si a ti eso te hace sentir algo y tú lo cantas,
vas a hacer sentir a las personas. Si tú conectas contigo, vas a emanar esa sensación. Y en ese momento las personas que están así haciendo la audición van a voltear a verte. Y ya de ahí, ya será el criterio de los otros. Claro, 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 claro. Pero tú ya lo hiciste. O sea, tú ya conectaste, tú ya hiciste que te voltearan a ver, porque eso es lo más importante, que tú encuentres una canción que te haga sentir. Y la prueba de eso es Silvio Rodríguez, Mm, Pablo mm. Milanés, Facundo Cabral, bueno, hasta Agustín Lara, gente que eran cantautores y que Actores, sin claro. tener tanta voz como uno creería que, bueno, a mí me parece que la voz de Pablo Milanés es una cosa extraordinaria, pero pensar en eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué hasta la fecha las personas siguen Siguen escuchando. conectando y cantando Mm, con esas canciones, con Serrat? Porque ellos tenían una intención al cantarlo. Y porque nadie puede decir te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Tú no puedes cantar eso sin sentirlo. claro. Se me enchina la piel solo de Sí, decirlo. sí, sí. Y entonces, en ese momento, si tú conectas, vas a conectar con los demás. Y vas a hacer, tú sientes, tú puedes hacer sentir. Si tú no sientes, no puedes hacer sentir. Si tú solo estás pensando en, quiero quedar bien, quiero que esta canción le guste, quiero, me estaré oyendo bien, creo que, si tú estás pensando, no me vas a hacer sentir. No, Tienes que sentir. qué lindo. Esto podríamos decir que es lo que hace la gran diferencia entre una voz perfecta y una voz que conmueve, ¿no? La voz perfecta es solo perfecta, quizás no hay intenciones, pero cuando también se une esa voz en su impecabilidad y en su trabajo, ¿no? Con esa intención realmente llega al alma y yo he escuchado voces que no son tampoco, como vos decís, tampoco una gran locura, pero te tocan el alma, te tocan una fibra, te conmueven, realmente esa es la palabra, ¿no? Sí. Realmente te erizan la piel, te tocan fibras que vos decís, wow, esto es impresionante. Entonces, qué lindo, qué lindo, qué lindo todo esto que compartís, Gaby, porque un poco también me hace sentir que yo no estoy tan loca, ¿no? En esto de compartir. ¿No? Yo experimenté el canto desde muy pequeña y empecé con profesores desde mis 17 años. Uf, ajá. Ahí empecé con profesores y yo lo que noté en todo esto fue que me distraje mucho en hacerlo bien Ujú, y me di ujú, cuenta que me pasé la vida muchas veces cantando para un otro, ujú. cantando para que mamá y papá me vean y me quieran. Yo vengo también de una familia con hermana melliza, entonces quieras o no la competencia siempre está inconscientemente y por debajo, ¿sí? Hoy puedo decir que, a ver, mi hermana es el amor de mi vida, pero que está la competencia, que Sí, ¿no? Entonces yo digo, wow, yo me di cuenta que hasta el canto lo usé como una herramienta de manipulación para totalmente. que me vean, para que tener un lugar. Hasta que entendí que para la única persona que tenía que cantar era para mí, ¿no? Y ahí fue el gran clic, el gran quiebre en donde salí de las cuestiones académicas de la voz y me fui por una búsqueda con intención. Sí. ¿Sí? Y mi voz siempre estuvo ahí. Mi voz siempre estuvo ahí, la fui perfeccionando, pero cuando empecé un camino de buscar para qué estoy haciendo lo que hago, yo me acuerdo, Gaby, que había ido a hablar con un cura, escuchar reíste conmigo, que se ría la audiencia. Estaba enojada con Dios. Yo ¡Ja! estaba enojada con Dios porque porque para lo único que yo servía era para cantar. Y yo quería hacer otras cosas en mi vida. Entonces, pasé por todo. O sea, yo tenía 16, 17 y me acuerdo de ir a hablar con un cura que me diga por qué Dios solamente me dio el talento. De cantar. Qué maravilla, Dali, no lo puedo creer. No, 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 por Ah, eso te digo, pero eso es lo que genera esto. Esto es lo que genera Yo, gracias a toda esa experiencia, a poner a valer esa niña con todos sus cuestionamientos, con sus enojos, con su rabia, no encuentro una persona que no sea cantante que no haya estado aunque sea un mes, un día, media hora, en odio con su voz. totalmente, totalmente. Pero yo creo que eso es ahí en donde el dragón empieza como a abrir los ojitos y echa fuego por la boca, ¿no? Es decir, che, para que acá hay algo que se me está haciendo efervescencia y necesito ponerle una intención. Porque quemo si no. Sí, hay que poner una intención siempre en el canto y en la expresión vocal, porque es
es muy difícil al mismo tiempo el instrumento y el intérprete. Mm, Es decir, yo siempre les digo también a los chicos, a ver, cuando tú te vas a tocar guitarra, ukulele, cualquier cosa que tengas a tu alcance, ¿qué es lo primero que haces? Ver al instrumento, lo reconoces, pues tiene una caja, tiene una cabeza, tiene un arco, tiene un, ¿no? Depende del instrumento que vayas a tocar, tiene cuerdas, tiene una caja de resonancia. Conoces y después lo tomas y lo empiezas a tratar de dominar. ¿Y tu voz? Tienes que conocer, sí, primero claro. tienes que conocer el instrumento, tienes que ver de dónde viene, pero el instrumento que tenemos somos nosotros mismos y no solamente es el aparato fonador, el aparato Mm, respiratorio. Nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, todo. todo. Imagínense un violín que fuera capaz de inventar un sonido y sonar solo. Eso es lo que somos. No me imagino un violín diciendo, híjole, lo estaré haciendo mejor o peor que otros violines. No, o No. sea, simplemente pues va a Total. sonar. Y entonces esa es la dificultad, creo, así como en algún momento nos plantearon filosóficamente que éramos dos cosas diferentes, que una cosa era el cuerpo y otra cosa era el alma. Y Mm, entonces todo el tiempo estamos luchando cuando en realidad divididos. estamos divididos, cuando en realidad somos una sola cosa. Y nuestro cuerpo habla y nuestro cuerpo dice posición, nuestro peso, todo dice cosas de cómo Mm, estamos, de qué sentimos. O sea, ahí está el cuerpo. Entonces, si imagínense que la voz no va a decir cosas. Somos una sola cosa. Entonces, somos un instrumento, pero además un instrumento extraordinario que es capaz, A, de canalizar energía, B, de crear melodías a destajo, o sea, solo por sí solo puede crearlas, no necesita ni siquiera por alguien más. Él puede hacerlo. Este instrumento también puede expresarse y puede provocar efectos, pero somos todo. Entonces, no hay que entrenar, hay que trabajar ese instrumento mm. en todos los sentidos. ¿Quieres cantar bien? Ve a terapia. ¿Quieres cantar bien? Ve a aprender, ve a aprender a bailar, porque tu ritmo va a estar en el baile. ¿Quieres cantar bien? Ve a estudiar un instrumento para que entonces escuches los sonidos y tu oído se familiarice con las notas. Todo el mundo está ahí para que aprendas a cantar mejor antes que aprender a cantar. Tal cual, tal cual. Todo lo que te rodea es una herramienta y todo lo que te rodea y todo lo que está dentro de ti son herramientas y son cosas de las que vas a aprender para cantar. Qué valioso. Me quedé así como necesitaría más Gaby Cárdenas en mi vida. Mi amor. Más, estaría horas, días y esto sería eterno realmente. Te estaría escuchando por siempre, te juro, Gaby, ¿no? La sabiduría, tu maestría, la forma en la que transmitís y un poco el escucharme a mí, ¿no? Y ese recordatorio de decir, wow, no lo estábamos haciendo tan mal, ¿no? Esto Claro que no. de, en mis clases de canto, digo siempre cantos tradicional en alguna época y escuchar que la voz era mucho más que esto que solamente suena o que las desafinaciones o la perfección, la búsqueda de la perfección tenía que ver con un montón de otras cosas. Digo, wow, qué bueno que escuché mi corazón, qué bueno que escuché lo que me emanaba, ¿no? Esta expresión genuina y esto que siempre me hizo conmoverme a mí misma, ¿no? Y por Primero, lo claro. tanto, al resto. Siempre que recuerdo mi proceso de pasar de ser una profe de canto, ¿no? A pasar a acompañar, a liberar esta voz del alma con todo lo que implica, con la valentía que implica, con la crudeza que implica también estar en estos Sí. procesos. Quien hace sesiones personalizadas conmigo lo sabe, porque tocamos puntos de dolor. Yo siempre digo que acompaño a ponerle palabras al dolor. Y ahí nacen las intenciones por las cuales nosotros hacemos lo que hacemos y estar en coherencia con quién soy y con lo que hago. Lo has traído también en tu conferencia esto de
también compartirnos con personas que estén en coherencia, que estén haciendo lo que están enseñando, ¿no? Que podamos encontrarnos en ese constante, ¿sí? Aprender. Y yo creo que la voz es un puente, es un canal no solo de expresión de artística, sino un canal de expresión del alma, de la esencia, lo más cercano a Dios, lo sé, porque lo experimenté, por eso estoy convencida que las personas pueden tener este contacto simplemente con el solo hecho de sonar, de cantar, de hacer esas melodías tan simples, sin tanta partitura, sin tanta métrica, Sí. y bueno, y amigarse un poquito más con este maravilloso instrumento que somos, sagrado de Dios, ¿sí? Y me encantaría, Gaby, que para terminar, ¿qué le podrías decir? Porque aquí nos están escuchando personas que aún sienten miedo de expresar quiénes son, ¿no? De expresar, de sacar ese dragón. Y no solo en el escenario, no solo Ujú. en el canto, sino en la vida, en las relaciones, en lo que comparten, en sacar esa potencia que son. ¿Qué les dirías? Bueno, primero que nada, Dali, quiero decir que me parece extraordinario lo que tú haces. Mm, O sea, el gracias, acompañar a Gaby. las personas a entrar en conexión consigo mismas, con Dios, con el universo, con como quiera que lo quieran expresar o como quiera que crean, es un acto liberador. Y también precisamente por ser un acto liberador es un acto revolucionario. Mm, No olvidemos que, que siempre las luchas van acompañadas de canciones, de himnos y de consignas. mm. Los seres humanos cuando se juntan para manifestarse acaban cantando, ¿se han Y dado sí, cuenta? sí. Porque cantar es un acto revolucionario, es un acto de expresión de lo que sentimos, de lo que pensamos y de lo que a veces no queremos dejar salir. Por eso la gente canta en las manifestaciones. Ujú, Y por eso cantar en coro es un acto tan extraordinario, porque resuenas vibratoriamente con las demás personas. Si ustedes tienen miedo de cantar y de sacar su voz, vayan a cantar en coro, ujú. armen un coro, porque allí tú te comunicas vibratoriamente, y estoy hablando de vibraciones acústicas, ¿eh? No Sí, sí, de, sí, sí. Sí, 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 no de sí. otra cosa nada esotérico, no, señores, de la vibración que siento Sí. cuando otra persona canta a mi lado y cómo, ¿por qué la gente canta? Mm. La gente canta cuando se junta. Y quieren erizársele la piel, váyanse a unas olimpiadas o algo y oigan cantar el himno Una nacional. al grupo Sí. entero de los que están animando a su equipo. Entonces, van a ver si no lloran si están en otro país. Es decir, eh, ustedes, si tienen miedo de expresar su voz, esta es una primera recomendación, canten en coro. Ujú, Les va a permitir oír la verdadera belleza del canto entre todos, van a compartir la vibración, se van a sentir acompañados, se van a sentir cómodos para cantarlo. Por eso la gente canta en la iglesia también. Por ujú. eso se forman grupos de jóvenes que van a cantar y a inventar canciones, a componer canciones, porque cantar en comunidad es un acto bien importante y repito, es un acto revolucionario. Claro, y aparte es como dicen, No cantar es olvidemos que como siempre que rezar nos dos referimos. veces. Claro, no olvidemos que al final, siempre que hablamos de tiranía o de cosas por el estilo, se dice callar la voz, Ujú, porque callar la voz es callar el alma, ujú, callar el espíritu. Ajá, y así como los alemanes decían, die Gedanken sind frei, o sea, los pensamientos son libres, la voz debe ser libre. Entonces, hay que liberar la voz. Hay que liberarla desde, primero que nada, evitar juzgarla. Evitar evaluarla, si canto bien, si canto mal, si me oigo bonito, si me oigo feo. Hay que encontrar la voz original y empezar a dejarla salir. Esa sería como la primera recomendación. Dejen salir su voz independientemente de juicios, de valoraciones, de lo que digan los demás, etcétera. Déjenla salir en la intimidad, déjenla solamente a nivel vocal, dejen a salir con gruñidos, con ruidos, con aullidos, con lo que ustedes sientan. mm. Nunca le han salido a aullar a la luna, les voy a decir que es una de las experiencias más maravillosas que hay. Yo me junto con mis amigas en luna llena y le aullamos a la luna, Ay, me muero. porque Me sí, encanta. sí, sí, sí. Ahí Entonces hay está, luna llena, le otra aullamos a la luna. recomendación.
Sí, sí, Aullar a la luna. salgan a aullar a la luna y Me van a ver encanta. cómo de verdad te provoca una sensación extraordinaria de poder, de riqueza y de conexión absoluta con la naturaleza. Tú y la naturaleza son uno porque tú eres parte de la naturaleza. Sí, totalmente. Entonces, cuando tú experimentas dentro de la naturaleza este tipo de cosas, te empoderas mucho y eso te da cuenta te permite darte cuenta de que estás más cerca de tu alma de lo que crees. Mm, qué Cuando hermoso. sales de la civilización y de Sí, 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 las sí. cortapisas, entonces vayan a cantar, hagan un campamento y pónganse a cantar ahí. Por A mí eso también me se encanta. canta alrededor de las fogatas. Estamos alrededor de las fogatas. Fíjense en qué momentos aparece el canto grupal. Alrededor de la fogata, en las manifestaciones, en las iglesias. Ahí todos cantan. Ahí Ahí nadie se todos pregunta si cantan y canto nadie se bien, canta bien. Dale. Y júntense y verán que acabamos afinando todos. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de Porque acuerdo. vibras, porque escuchas, porque no, y entonces te juntas en una sola experiencia. No olvidemos que los seres humanos somos muchos y no somos muchos afuera, somos muchos dentro de nosotros Sí. también. Dentro de nosotros vive mucha gente. Entonces, reunirnos para cantar, ese acto comunitario es un acto bien liberador. Eso, por ahí Hermoso. empezaría yo. Me encanta esa recomendación porque también nos descoloca, ¿no? Porque capaz que estaban esperando que Gaby dé algo más teórico, algo más como, no, no, Sí. anda a cantar a coro, ¿viste? Es más sencillo, yo creo que la vida es más sencilla y me quedo con esto que trajiste, ¿no? Que es para mí esencial, ni siquiera importante, esencial, la intención. Ujú, La intención, siempre tener claro con qué intención hago lo que hago, digo lo que ujú, digo, canto lo que canto, expreso lo que expreso. Yo creo que los seres humanos necesitamos más de esa brújula de ser claros con el para qué, no tanto el por qué, sino el para qué. ujú. Y debe ser para gozo propio, para empezar, el gozo que uno puede encontrar en su propia voz. ¿Quieren oír su verdadera voz? Porque muchas veces también eso pasa. Sí, Estamos acostumbrados a oír nuestra voz por dentro de nosotros mismos y el 80% de que hasta más, cuando se oye en una grabación te dices que no me gusta mi voz. y no, claro, porque es la voz como la escuchan los otros. Exacto. Entonces vayan ustedes a una esquina de cualquier lugar que tengan en su casa, en su espacio, vayan a una esquina y cuéntense un cuento. Y se van a dar cuenta cómo esta sensación de oír su propia voz, no muy pegados a la esquina, sino así, Sí. porque este reflejo, la reverberancia de tu propio, te va a serenar tremendamente. Ay, qué hermoso. Y vas a encontrar cómo al oír tu voz como la oyen los demás, es mucho más calmante y mucho más apapachadora de lo que tú podías creer. Haz las paces con tu voz. Yo creo que eso es lo que debe ser. Sí, tal cual. Haz las paces con tu voz. Y una vez que hayas hecho las paces, te vas a dar cuenta de que no hay experiencia más gratificante y más de conexión con la energía universal que cantar. Ay, qué hermoso, Gaby. Gracias, gracias por tanta amorosidad, sabiduría. La presentación que hice, la verdad, le quise poner hincapié a esto que tanto me enamoró de tu ser, esa profundidad, esa sensibilidad y también esa maestría que te da la experiencia, el recorrido y yo creo que el crucial, ¿no? El hacer un camino con tu propia voz. Me parece que eso es lo que yo invito a cada una de las personas que se animen a liberar la voz del alma, ¿no? Y esto es un poco lo que nos unió y que el camino con la voz es un viaje de ida y sin distancias, ¿sí? Así es, mi querida Eh, Dalia, así es. Así que bueno, gracias Gaby, fue un placer Al enorme. contrario, al Ojalá contrario, que no, nos vamos a volver a encontrar, vamos a hacer por un nuevo supuesto. episodio porque esto, yo quiero más Gaby. Encantada y no puedes abrazarte en persona. Mientras tanto, desde aquí te abrazo con todo mi corazón, Dali. Tú sabes que la conexión que tenemos es formidable y gracias por hacer esta labor y por con la gente. Gracias, Gaby, fue un placer enorme. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por estar ahí, gente querida, hermosa. Si te gustó este episodio, compartilo porque de eso se trata, ¿no? Alzar la voz, elevar la voz y conectar con lo esencial del ser. Allá vamos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si te encantó lo que escuchaste, podés compartirlo con más almas que estén decididas a hacer de su voz un puente hacia su versión más exitosa y auténtica. Nos vemos pronto. Y recordá, no estás a un paso de lograr lo que deseas, estás a una conversación de distancia de comenzar a hacerlo realidad.